Con Raúl Sor hemos venido conversando desde hace tiempo sobre Afganistán, pero básicamente el eje estaba en las noticias que venían de Afganistán. Cambio de poder en ese país, un cambio en el gobierno. Además, una guerra tremenda de 20 y tantos años con Estados Unidos, donde, bueno, habían condiciones bélicas por todos lados, pero la llegada de Talibán de vuelta a Afganistán de pronto deja y muestra la cara que pasa en cada una de las conflagraciones bélicas que derivan también en grandes cambios de poder político. Muchas veces eso culmina con un desastre humanitario de proporciones, y eso es, Raúl, lo que hoy día está con toda la elocuencia que desgraciadamente se ve ocurriendo en Afganistán. Sí, Fernando. Se dice muchas veces que tomar el poder es la parte fácil y que la parte realmente difícil empieza cuando se toma el gobierno. Y yo creo que a los talibanes, que como tú bien señalaste, combatieron durante 20 años, se les aplica hasta cierto punto esta máxima, porque pese a todos los sacrificios y todos los sufrimientos que tuvieron los afganos a lo largo de este conflicto, ahora enfrentan una coyuntura particularmente complicada. Porque fíjate, 75% del gasto del gobierno afgano provenía de ayuda externa, principalmente de Estados Unidos. En cierta medida, Estados Unidos mantenía al gobierno afgano, que era un gobierno que le era absolutamente leal, aunque no tan obediente como uno hubiese pensado para un gobierno que era casi íntegramente o 3/4 partes de su financiamiento provenía de Estados Unidos. Por ejemplo, el presidente Karzai en su momento desafió en una serie de puntos a Estados Unidos, pero el hecho que ahora la ayuda internacional ha cesado prácticamente por completo, llega una ayuda minúscula por la vía de Naciones Unidas, hay un gran temor de qué va a ocurrir en el país. Ya un 20% está amenazado de hambre directamente. Dentro de todas las desgracias que ha tenido Afganistán, además de la guerra, ha tenido una situación climática muy compleja y tiene una situación de hambruna que ya alcanza a un 20-30% de la población, y eso podría crecer aún más. Por lo tanto, esto ocurre en circunstancias en que los talibanes todavía no pueden formar un gobierno. Se pensaba que una vez que vencieran y una vez que salía Estados Unidos de allí, cosa que ya ocurrió, los talibanes iban a anunciar un gobierno, pero no han podido hacerlo porque, como lo hemos comentado en otras oportunidades, hay muchas facciones en el seno de los talibanes, ni hablar de otras fuerzas políticas a las cuales los talibanes han dicho: queremos formar un gobierno nacional que incorpore a las distintas fuerzas políticas. Pero además de eso, los talibanes tienen corrientes y esas corrientes no han llegado a acuerdo. Y vale la pena tener en cuenta lo que le pasó a Afganistán en la guerra civil anterior, cuando los mujahedín luchaban contra los soviéticos y el gobierno, pupilo, por así decirlo, de los soviéticos. Los mujahedines llegaron a Kabul y no se pudieron tomar Kabul. ¿Por qué? Porque se pusieron a pelear entre ellos y estuvieron allí 2 años, casi 3 años, en las puertas de Kabul combatiendo uno contra el otro o impidiendo que alguna de las facciones tomara el poder. Imagínate el nivel de faccionalismo que existe en Afganistán. No es así, no es tan agudo ahora con los talibanes, pero de todas formas hay distintas corrientes. De hecho, estuvo el jefe del ISIS, que es el servicio de inteligencia pakistaní, en Kabul, tratando de interceder, lograr una alianza para sacar algún gobierno. Y esto, como tú señalabas al comienzo, a las puertas, o ya viviendo una situación humanitaria gravísima, con cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares por los combates, y con una situación agrícola y de hambruna en desarrollo que a los talibanes le va a poner las cosas muy cuesta arriba.
Ahora, Raúl, uno tiene la sensación de que en todo tipo de conflagración bélica enorme, cuando unos pierden y otros ganan, por mucho que el ganador esté pasando una situación pero angustiosa en términos humanitarios como lo está ocurriendo hoy día en Afganistán, ¿hay algún poder que era de alguna forma contrario o adversario del original que toma el lugar de aquel que lo estaba apoyando antes? ¿No existe ese superpoder que una vez que Estados Unidos se retira, llega a tratar de generar condiciones de tutelaje ahí en Afganistán? Sí, existe, y hasta cierto punto Pakistán ha sido el apoderado de los talibanes, y Pakistán le puede facilitar bastante la vida. Pero Pakistán también tiene una situación inestable, tiene una situación económica difícil. Pakistán no es una potencia. China, que es otro de los países que podría asumir un rol importante, es cauta. China no va a aumentar sus puntos de fricción con Estados Unidos por los talibanes. El gobierno chino le teme a los talibanes y sobre todo le teme al islamismo, que puede influir sobre su provincia del norte, Xinjiang, de manera que China es cauta, va a ayudar y ha ayudado a los talibanes, y por supuesto tiene interés en tener una mayor presencia e influencia en Afganistán, entre otras cosas porque es una ruta muy importante. Afganistán es un país extremadamente pobre, tiene una serie de potenciales mineros, tiene una cantidad, tiene tierras raras, tiene cobre, tiene una serie de minerales, no tiene petróleo, y está en el ingreso más grande de los talibanes es el narcotráfico, es el opio, y que ellos han estado vendiendo, les deja un rédito de más o menos, algunos cálculos hablan de $350 millones. Eso está bien para un grupo guerrillero que, digamos, trata de mantenerse y poder comprar su munición, pero no es en absoluto lo que requiere un país. Y la gran punto de venta que hoy tiene Afganistán es su ubicación geográfica como ruta del tráfico internacional o de cierto tráfico internacional que le permite cobrar aduana e impuestos, pero todo esto requiere de reconocimientos internacionales, le va a tomar tiempo establecerse, y entre tanto está avanzando esta crisis humanitaria que es extremadamente grave, y ningún poder político en el mundo, ninguno, eso te lo digo en forma enfática y te podría dar cientos de ejemplos a lo largo de la historia, puede eludir el hambre. Cuando hay hambre, el descontento cunde en cualquier latitud, y eso tiene consecuencias políticas. Y, por cierto, habrá una política de aislamiento o de condicionamiento muy estricta de ayuda a los talibanes, que, digamos, ya se ha hablado de condicionamiento, por ejemplo, del trato que le brinden a las mujeres, cuál va a ser el grado de pluralismo que van a tolerar los talibanes. Y, como decíamos al comienzo, los talibanes son muy disparejos. Hay informaciones de que han sido muy violentos y represivos en algunos lugares, y que en otros, como en Kabul, han sido bastante más abiertos, pero es algo que está decantando y no está en absoluto claro cómo va a evolucionar. A todo esto, después de la salida de Estados Unidos, Raúl, ¿Afganistán dejó de ser tema en términos de, fuera de terminar la ayuda que se tenía, que tú mencionaste, dejó de ser tema, o todavía por las eventuales relaciones que tiene Estados Unidos de apoyo a muchas de sus aliados que eventualmente están también en el sector? ¿Cómo lo hace ahí? Bueno, hay una situación de espera en que no está claro cuál va a ser la política de los talibanes, que hasta ahora no han formado un gobierno, por lo tanto tampoco se sabe cuál es la correlación de fuerza
entre las distintas facciones, y precisamente no han formado un gobierno porque no está establecido entre ellos quién lleva la batuta, por decirlo en términos de consigna criolla. Está por verse cómo va a evolucionar esta situación, que de momento es extremadamente grave, especialmente en el plano humanitario, y además, como lo hemos comentado en otras oportunidades, hay una cantidad enorme de afganos, especialmente aquellos que tienen mayor formación, mayor educación, que quieren salir del país y salir cuanto antes, y que tienen pavor de vivir bajo un régimen talibán que incluso para establecer el orden en las calles, dan latigazos, fustigan a la gente, es decir, tienen una forma brutalmente corpórea de reprimir a la población. Sí, bueno, vamos a tener que seguir hablando de Afganistán, lo hemos hecho harto y en gran medida ha sido justificado porque es una situación muy brutal y que todavía sigue sin, de alguna forma, Raúl, escenarios proyectivos relativamente claros. Así es, Fernando. Todavía hay un gran signo de interrogación y lo que sí vemos es que hay una crisis humanitaria en curso y eso, hagan lo que hagan los talibanes, esa crisis se va a profundizar. Ya venía en camino. Y por supuesto, un país que ha estado 20 años en guerra y donde la energía principal de sus autoridades ha estado focalizada en la guerra, bueno, eso trae consecuencias inevitables. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos mañana. Chao, viejo. Que estés bien.